Y bueno, pues bienvenidos a este miércoles más de este estudio de la palabra que se llama Minutos con Dios. Y pues bueno, vamos a empezar como siempre con una oración para que sea hoy estoy seguro hay un mensaje siempre directo de Dios y personal para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ponernos en esto. También si ves la grabación, yo te pido que te pongas en un mismo sentir, como si estuvieras totalmente en vivo y que estuvieras recibiendo esto directamente. Así que... Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Gracias Dios por este nuevo día, por un miércoles más de poder compartir tu palabra. Gracias porque nos acercamos a ti para poder recibir de ese pan que es el pan de vida, que es tu palabra, para poder recibir esa guía, esa enseñanza, eso que también cada uno de nosotros tenemos que ver, que tal vez ya no debería de ser parte de nosotros. Hay cosas que tal vez formas de pensar, formas de actuar, formas de vivir, formas de cualquier cosa que nos desvíen hacia ti, porque humanamente nosotros nos vamos a equivocar. Y por eso te pido, Padre, que en esta sesión cada una de las cosas que quieras quitar de cada uno de nosotros nos los reflejes, nos los hagas ver con ese amor tan puro, tan maravilloso, tan benevolente que eres tú, porque tú eres grande en misericordia y siempre nos dices que a tus hijos amados nos vas y nos corriges y nos llevas por el buen camino porque nos amas, no por religión, no por seguir un culto, sino simplemente porque tú quieres lo mejor para nosotros. Así que Padre, yo te pido porque cada uno de los que estamos aquí estamos abiertos de corazón y de mente para poder hacer esas transformaciones. Yo te pido especialmente que seas tú el que hable a través de mí, que sean tus ideas, no mis ideas, y que se puedan transmitir en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Súper. Están entrando unos minutos más. Bueno, antes de iniciar, como lo hemos estado haciendo, yo les pido que tengan, como siempre, sus libretas para estar anotando y todo esto, porque acuérdense que Dios habla personalmente. O sea, el mismo estudio para cada uno de ustedes les va a llegar diferente, porque Dios es un Dios individual. Es un Dios individual y también nos va a hablar de manera personal. Entonces, los llevo a eso. Y también otra cosa que les he dicho constantemente es que cuando tengamos el tiempo de escuchar la palabra de Dios, busquemos que sea donde estés lo más concentrado posible, donde puedas realmente meterte en lo que va a ser el estudio. Claro, si por alguna razón hoy tú te estás moviendo de un lugar a otro o estás en eso, yo te invito a que después, más tarde, que mandemos la grabación, lo escuches con detenimiento, porque esta sesión no es una sesión de motivación, no es una sesión de a ver qué, pues, qué cacho, sino es una sesión donde estudiamos la palabra de quien nos creó y van a ver cómo cada día nos va revelando más cosas. Entonces pónganme un número uno si estamos listos para empezar, si ya están con todo esto. Y excelente, Raúl, gracias por estar ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Acuérdense que poner ese uno es como, aquí estoy, ya te vi, Flor, excelente. Eso es muy importante. Y pues bueno, ya me voy a ir directamente a lo que se va a compartir el día de hoy. El día de hoy, déjenme, me voy a los puntos que están. El día de hoy vamos a continuar un poco de lo que estudiamos la vez pasada, un poco de lo que Dios nos lleva. Entonces vamos a ir a Gálatas. Hoy nos va a tocar Gálatas. Un segundo. Ahí voy. Gálatas 5. Si alguien tiene la Biblia, pues apuntarlo. Vamos a estudiar Gálatas 5. De hecho, cuando estaba como preparando qué es lo que íbamos a estudiar el día de hoy, me di cuenta que Dios nos quiere llevar a un entendimiento y una profundidad de lo que hablamos la vez pasada. La vez pasada hablamos del pecado. Se estuvo hablando de las situaciones que nos llevan. Si recuerdan, el miércoles pasado hablaba Romanos 8 de que el pecado que vive en nosotros, pues a veces hacemos lo que no queremos hacer y que constantemente estamos como en esa lucha mental entre la voluntad de Dios y la otra identidad que podríamos tener en la carne, en los impulsos, en los deseos, que por eso se llama pecado, porque lleva a
a una muerte. Sí, a una muerte puede ser una muerte netamente espiritual o puede ser llegar a una muerte realmente de morir físicamente. Entonces, de lo que se trata esto no es tanto de que, ven que siempre ha habido con mucha crítica y esto de todos igualmente pasó en mí, de decir, ay, no, es que nada más me están juzgando y soy un pecador, pero vamos a ir más adentro, vamos a ir más allá con otra conciencia para realmente entender cuando Jesús hablaba de esto, a dónde nos quería llevar. Y recuerden esto, Jesús nunca nos quiso condenar, nunca nos quiere condenar, pero nos quiere llevar a algo diferente. Entonces vamos a empezar a leer Gálatas 5, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Me voy a detener ahí. Pablo está escribiendo esto y lo está diciendo cuando hablamos de la ley, que viene siendo, vamos a ponerlo de una manera fácil de entender, que la ley podríamos llamarlo la religiosidad, donde ciertos preceptos o costumbres o cosas de las religiones. No digo, de hecho, la palabra dice que no digo, que no es que esté mal, sino que ahí se fundamente toda nuestra creencia en Cristo y toda nuestra fe. Por ejemplo, decir, es que si yo cumplo con ir tal día a la iglesia, si yo hago esto, entonces eso es lo que me va a hacer ser diferente. Y aquí lo pone, hablaba de la circuncisión porque eso ante la ley en esos tiempos, pues era la parte que decían que eso te hacía justo. Pero aquí Pablo nos pone a esto, que a Cristo, lo religioso, no nos sirve de nada, ¿sí? Y claro, también lo vuelvo a decir, en la palabra dice que también lo de la ley, lo religioso es bueno, pero cuando lo religioso es antes de lo que Jesús quiere crear en nosotros, ahí no nos sirve de nada. Y vamos a seguir. Dice 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de Moisés, que son los mandamientos. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. O sea, aquí nos explica es de, ok, si ustedes quieren estar cerca con Dios y pues cumplen los mandamientos y hacen todo lo que la religión nos pide, aún así nos dice, no están con Dios. Vamos al versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circundado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Vean, está increíble esto. O sea, dice, podríamos nosotros pues, ser los discípulos de la iglesia, los que más vamos, los que hacemos, los que cumplimos todos los mandamientos y todo, pero aquí nos habla que algo superior a eso es la fe en Cristo, o sea, realmente el sentirlo y el declararlo. Y hay otra parte que aquí dice que es expresarlo por medio de amor. O sea, nos habla de expresión. Y cuando viene la expresión, estamos hablando de hablar. Y estamos hablando también de actuar. Porque nosotros podríamos decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo esto, voy a la iglesia, cumplo los mandamientos. Pero a la hora de reflejar nuestra fe, a la hora de expresarnos, a la hora de movernos, de actuar, podría ser que ahí nos hagamos ver que realmente no estamos ahí cerca de Él. Acuérdense que eso se llama incoherencia. Y lo sabemos que la incoherencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo vimos la semana anterior. Que aún vamos a querer cada uno de nosotros pues esforzarnos y de pronto vamos a caer. Pero la palabra del miércoles pasado nos decía, los que viven en el pecado piensan en cosas del pecado, cosas que llevan a muerte, pero los que viven en Dios piensan en cosas de Dios. Y los que viven en Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestra naturaleza
es pecar, es hacer lo malo. Dense cuenta cómo naturalmente alguien nos pega, o sea, te dan un golpe o te gritan y en automático nos sale la parte humana de querer golpear y querer hacerlo. A menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo esté trabajando en ti, porque solos no podemos y venga esa presencia para decir, a ver, Flor, a ver, Ana, a ver, Anaé, a ver, Raúl, alto. Eso te va a llevar a otro problema más grande. No hagas justicia por tu propia mano. Ahí empieza a actuar el Espíritu Santo y vamos a seguir leyendo. Dice 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. O sea, Dios nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. O sea, hay enseñanzas que si nosotros dejamos que entren y que se vuelvan parte de nuestra vida, dice que impregna toda la masa, o sea, va a contaminar todo lo demás. Y luego dice, versículo 11, confío en el Señor, los guardará de creer en falsas enseñanzas. Y después dice, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. O sea, aquí se está metiendo otro punto interesante que dice, hay falsas enseñanzas y hay que tener cuidado con ser confundidos espiritualmente. Y entonces vamos a ver qué más nos dice. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circundarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún así me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran a ellos mismos? Es fuerte lo que dice Pablo. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad. Escuchen esta parte, o sea, este es algo que ayer yo estaba meditando mucho. A ver, nosotros queremos ser libres. Queremos vivir una vida de libertad como humanos. Queremos expresar nuestras ideas, queremos expresar nuestras formas de vivir, queremos ser auténticos, queremos ser, pues eso que nos lleva a ser como lo que llamamos hoy, ser tú mismo. El que nadie te reprima y tú seas lo que quieras ser. Pero vamos a ver que hay una gran diferencia entre esa ideología de querer ser tú mismo y ser auténtico y ser muchas cosas que el mundo hoy nos dice, a la libertad que Dios nos da. Y la diferencia está aquí y nos dice, han sido llamados para vivir en libertad, pero con Cristo hay una libertad específica. Por eso es leer su palabra. Y la libertad específica es esta, dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, hemos escuchado mucho del famoso libre albedrío y decimos, no, es que yo soy libre y se vive una vez en la vida. ¿Qué pasa? No pasa nada si yo hago tal cosa o tal otra cosa. Pero aquí Pablo está advirtiéndonos de que esa libertad no la usemos para el pecado. Porque ¿qué creen que pasa? Cuando nosotros utilizamos esto, el pecado, nuestra libertad para pecar. A ver, ¿quién puede poner ahí en el chat? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, me gusta tomar un poquito de alcohol, dejo que eso pase y luego tomo un poquito más? Quiero que se den cuenta cómo esa aparentemente libertad te lleva a otra cosa. A ver si alguien lo puede ahí medio comentar o decir. Porque yo sé que para algunos esto vamos a ser muy obvios, pero ahorita vamos a ir a otros puntos donde tal vez, acuérdense que la palabra nos confronta, o sea, nos lleva a reflexionar y pensar, ¿cómo estoy viviendo yo? Sí. Entonces, ¿qué se les viene? Bueno, aquí en lo que voy leyendo algunos, porque acuérdense que esto es que lo estamos estudiando. Eso es interesante lo que acaba de decir Sandra. Nos sumergimos en el pecado a punto de ignorar que estamos en el pecado. Exacto. Hay un momento donde hay confusión y no te das cuenta, pero ¿saben qué pasa? Que conforme estás ahí, te vuelves esclavo del pecado.
O sea, dense cuenta cómo esa aparente libertad que dices, ah, no pasa nada si hoy me tomo una copita. Estoy poniendo un ejemplo así, pero también podría ser no pasa nada, pues me voy a meter en este negocio donde yo ni sé en qué se va a invertir, pero necesito dinero. Me dicen que son criptomonedas o son todo esto, que es bueno, pero yo no tengo, así ya en cada uno, no tenemos ni la menor idea en dónde se está yendo ese dinero. Pero dices, es que lo necesito. Mi familia no tiene que comer. Entonces, eso, cuando te das cuenta que creen esto que estoy escribiendo son historias de muchos de los que estamos aquí. Cuando se dieron cuenta se metieron en un problema legal y en una estafa tan grande que los volvió esclavos el dinero. El enemigo nos vuelve esclavos cuando la libertad la utilizamos en el pecado. Y no es porque, somos religiosos y tenemos que ir en contra del pecado y hacer las cosas. Si somos realmente inteligentes, nos vamos a dar cuenta que esto es por inteligencia y sabiduría. Porque si yo me equivoco y llego a eso, el sufrimiento, ahorita lo puse con un vicio, pero también lo hago con una mala decisión, te va a llegar a sufrimiento y aflicción. Dense cuenta cómo el mundo, y lo voy a poner también yo como hombre, que decimos, no, sí, mira, las mujeres, tú ve con una mujer y ve con otra, eres libre, anda de aquí para allá. Mucho como ese rol de hombre que pasó hace tiempo, muchos hombres, o hoy mujeres también, que dicen, no pasa nada, estás casada, date una aventurita, no pasa nada, es libre. Pero, o vete, ponte a ver hombres y mujeres, se abre la puerta. Cuando ves a esa persona, te hace más caso que aparentemente tu pareja y que de pronto se empiezan a abrir puertas. Y cuando ves igual y no hiciste nada, pero esa puerta que abriste se confundió y ¿qué creen que pasa? Se destruye una familia. Y cuando se destruye esa familia, ¿qué creen que pasa? Ya es difícil de reparar. Y solo es porque pequeñas cosas que en mi libertad, porque nadie nos está atando hoy en día para decir, tápate los ojos, no te vayas para allá, deja de hablar. El único que nos puede estar hablando todo el día para hacer las cosas que no nos van a llevar a muerte es el Espíritu Santo. Sin ese Espíritu que mora en nosotros, que estemos en comunicación, vamos a tomar malas decisiones porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace creer en esa libertad, donde creemos que nosotros tenemos las respuestas para poder vivir una vida extraordinaria, son nuestra propia condena. ¿Sí? Entonces, eso es algo, y va más allá esto de la moral. Quiero que se den cuenta cómo viene esto a una pérdida en tu espíritu, una aflicción en tu alma. O díganme si esto solo lo ven como la moral. Va más allá. Yo al menos lo he vivido y ha sido muy duro. Después dice, voy a repetir eso, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros con amor. Y yo sé que algunos podremos decir, por eso no cualquiera está en las enseñanzas de Jesús, no solo aquí en este espacio, en cualquier otro lugar donde se comparte la palabra de Dios. Porque es más fácil, aparentemente, vivir en la otra libertad, que al final es una muerte lenta, a querer hacer lo contrario y querer hacer las cosas bien delante de Dios, por honra. Pero cuando nosotros empezamos a ver más allá, nos vamos a dar cuenta que eso es lo mejor para nosotros, que en realidad es una manera donde vamos a vivir felices. Y no es y de verdad, yo se los digo y estoy seguro que muchos de aquí se los vamos a decir, porque yo que estoy aquí, créanme, estuve de las cosas tal vez, gracias a Dios, no asesiné a nadie, pero he estado en situaciones donde prostitución, muchas cosas que hoy no me honro por eso y que de verdad yo digo, el haber vivido eso me destruyó. El haber vivido eso, o sea, de ir a esos lugares y todo eso, que aparentemente era como muy hombre y muchas cosas y mujeres y porque ese es como que el rol que a veces queremos jugar los hombres, pero les puedo decir que en mi alma vino una destrucción muy fuerte, porque tal vez no vemos cosas aparentemente en la realidad,
pero en esos lugares, en esos momentos, hay demonios. Es que no tenemos que ser los grandes sabios espirituales para saber en qué lugares los hay, en qué lugares no los hay. Ahorita me viene a la mente lo que está pasando aquí en México del narcotráfico. O sea, nosotros sabemos, sentimos cuando son personas que no están haciendo lo correcto. Tú ves una persona que tú sabes que tiene una mala intención y la sientes, puedes ver en su actuar. Entonces, tengamos cuidado de que esa libertad no nos haga caer y después ser esclavo de esa situación. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué más nos dice la palabra. Dice, versículo 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo dice 15, pero si siempre se están mordiéndose y devorándose los unos a los otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse los unos a los otros. Sé que la palabra de hoy es un poco también confrontadora y esa parte, pero nos habla también de la crítica y el juicio hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y de que realmente lo que quiere Dios de nosotros es que esa libertad lo utilicemos para sembrar más lazos de amor y de conexión reales. Y entonces aquí viene una parte que también yo he estado meditando mucho en la palabra que digo. Miren, los mandamientos empiezan por el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero vean, a veces queremos amar al prójimo y nos saltamos ese primer mandamiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo no amo a Dios sobre todas las cosas y lo estoy buscando a Él sobre todas las cosas, más allá de la religiosidad, más allá de los dogmas, más allá de lo que sea, simplemente por amor y corazón de recibir lo que Él me puede dar. Entonces, si tú logras cimentar esa relación y empezarla a construir, vas a ser capaz de poder hacer el segundo mandamiento. Si no, hagan de cuenta que sin eso, en realidad, quiero que cambien mucho la percepción de cómo hemos escuchado los mandamientos. Los mandamientos los vemos como 10 reglas que hay que cumplir. Pero en realidad es, si lo veo así, es como un procedimiento. Es una serie de pasos que te van a llevar. Y empieza de, ok, si tú el primer paso, que es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, lo logras, vas a ser capaz de cumplir el segundo. ¿Sí? Que el segundo es, si yo ya tengo el amor de Dios a lo que fuera, la misericordia de Dios, voy a ser capaz de amar al prójimo, pero también a mí mismo. Es que a veces entendemos este segundo mandamiento como, es que es amar al prójimo. Pero vean, bueno, vamos a discernir este mandamiento. Dice, amar al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, si tú no te cuidas, si tú lo estás haciendo, entonces por eso amas al prójimo como tú te amas, mordiéndote y devorándote. Cuando digo mordiéndote y devorándote es que ni te alimentas bien, estás dejándote para el último, tú mismo te estás saboteando, te estás criticando, crees que no vales. Entonces, eso que es tu amor en ti, es lo que vas a expresar al otro, porque no tienes algo diferente en ti. Entonces, por eso no es un mandamiento de o me amo yo o amo al prójimo. Es me amo yo y amo al prójimo. Amo al prójimo y me amo yo. O sea, va en los dos sentidos. Y por eso ahí debemos de tener coherencia. Pero lo repito, si no tenemos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él nos ama, independientemente de lo que hagamos y como seamos, Él tiene el corazón abierto hacia cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros permitimos que ese amor llegue a nosotros, entonces vamos a ser capaces de hacer lo que tal vez no hemos podido hacer, que es amarnos y amar al prójimo. Amarnos, y dice la palabra, por ejemplo, a todos los que tengan un esposo o una esposa, que en la palabra dice que amarte a ti mismo es amar a tu esposo o a tu esposa tanto, de hecho más que a ti mismo. Muy sagrado. Yo les he contado en mi testimonio que yo tuve un matrimonio primero, donde no estaba Cristo, donde no lo conocía, donde no lo conocíamos. Y ese matrimonio al final se destruyó. Pero Dios fue misericordioso conmigo y me entregó una esposa, una hija suya, porque ella, mi esposa, hoy, ella ya conocía de la palabra, pero nos fue llevando, nos sigue llevando a perfeccionarnos. Seguimos siendo humanos con pecado,
pero cada día Él nos dirige para hacer lo correcto. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Somos capaces de hacer lo que no podíamos hacer años atrás, en nuestras relaciones pasadas. Entonces, ¿cuál es mi mensaje también hoy? O lo que Dios quiere expresar hoy. Que si también tus frutos, acuérdense que en la palabra está escrito, por tus frutos te conoceréis. Entonces, si hoy en día hay un fruto, ya sea en el matrimonio, en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de... Es porque ni es por el destino, es por las decisiones que hemos tomado, los pensamientos que hemos tenido y hacia dónde nos hemos dirigido. No hay de otra. Lo que siembras cosechas. Pero ¿cuál es la buena nueva? Que no importa lo que hayas cosechado hasta el día de hoy, Dios es grande en misericordia y es grande en amor para alcanzarnos a pesar de todos los pecados que podríamos tener y seguir haciendo. Acuérdense, esto no es como una varita mágica que ya ahorita agarro a Raúl y digo, Raúl ya se transformó, ya, se le fueron todos los demonios, se le fueron todos los pecados, él está íntegro, es un santo. No lo hay, pero lo que sí hay son procesos, transformaciones que Dios permite dándonos esa libertad para elegir y aprender a decir no a lo que nos destruye y aprender a decir sí a lo que nos da vida, principalmente en espíritu. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Está interesante, ¿no? Hoy lo que Dios nos está mostrando. Vivir por el poder del espíritu. Les he dicho, sin el Espíritu Santo, sin la guía de esa presencia, es imposible. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, no te dice que te guíe tu intuición, no te dice que te guíen los astros y los planetas, no te dice que te guíe la numerología, no te dice que te guíe cualquier persona que se cree muy sabia en esta era. Te dice claramente que te guíe el Espíritu Santo. Y entonces dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Que es que a veces el pecado les digo que lo vemos así como, ay no, la religión, ah. Y luego si en la religión, imagínense que el padre, el cura, el pastor o el líder religioso que haya habido, tú observaste que no hizo las cosas correctas, dices, ay, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si allá están peor. Pero acuérdense, Dios, Jesús, no es el pastor, no es el padre, no es el cura, no es la monja, es su palabra. Aunque haya líderes espirituales, no son Dios. Por eso tenemos que nosotros recurrir a la palabra, para poder discernir y darnos cuenta y no engancharnos, porque el enemigo es astuto. El enemigo va a querer sembrarte y decir, Ana, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué recibes? No, ahí están peor, vete mejor al círculo de mujeres, allá vamos a hacer una adoración a la luna, allá todas se aman y el corazón va a estar bien bonito, porque allá no vas a ver lo que ves allá en la iglesia. Pero son pequeñas trampas que de manera muy sutil te van alejando. Y entonces cuando te des cuenta, empiezas a hablar del universo, empiezas a hablar de la magia, empiezas a hablar de qué más es posible. Y cuando te das cuenta en tu lenguaje, no aparece Dios. Y vamos a ver. Yo sé que es incómoda para algunos la palabra. De hecho, les quiero decir, no conozco el caso de ninguno de ustedes, pero yo sé que Dios por algo lo está diciendo. Y entonces, ¿qué sigue? Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que precisamente es lo contrario a lo que quiere hacer el espíritu. Ojo, no dice que tú, dice que la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros, ¿sí? Porque podremos decir, ay, no, yo no quiero hacer el mal, yo siempre quiero hacer el bien al prójimo, pero esa naturaleza de alguna manera nos lleva a envidiar, nos lleva a codiciar y nos lleva a todas esas cosas que nos hacen perdernos. Y entonces dice, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces,
no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. Vean, la semana pasada hablamos de esa naturaleza, pero no entramos en específico para saber cuál es esa naturaleza pecaminosa, cómo se expresa esa naturaleza pecaminosa en mi hablar y en mi actuar. Y aquí la palabra es muy clara. Nos dice, primero, inmoralidad sexual. Y, y podemos decir, claro, todos hemos de alguna manera tal vez pecado en esas partes, pero el hecho es de todo esto que aquí vamos a leer, y aquí yo te pido, mi Dios, que todo esto que tú hoy nos revelas llegue al corazón y a la mente de cada uno de los que estamos aquí, para que realmente nos toque el alma y podamos empezar a hacer cambios. Y reconocemos, Padre, que sin ti no los podríamos hacer, que tu Santo Espíritu es el único que nos ayuda a hacerlo. Así que, Padre, yo te pido que los que estamos aquí nos mantengamos aquí a escuchar esto para poder ser liberados de eso que tú nos quieres hacer ver. Que no soy yo, que eres tú, mi Dios, queriéndonos hacer ese diamante precioso, ese oro puro que quieres que seamos para ti. Entonces empieza con inmoralidad sexual. Creo que ese no hay que darle mucho. O sea, es todo lo que nos lleva a un deseo sexual. Si estás casado, casado o tienes pareja o no, que sea desviado. Desviado lo saben. Yo creo que ahí no nos tenemos que meter demasiado. Que vaya en contra de la naturaleza como Dios nos dio y nos hizo. Porque en la palabra está, de hecho, este es un tema de mucha controversia, el hecho de que el hombre debe estar con una mujer y la mujer debe estar con un hombre. Y de hecho, se los puedo yo testificar. En la iglesia que yo me congrego, hay testimonios de mujeres que se confundieron y que en cierto tiempo les decían, es que no importa, tú vive tu sexualidad, sea auténtica y déjate llevar por esos instintos. Y entonces, de pronto se volvieron pareja, pero dentro de esa pareja se empezaron a destruir, porque empezaron a tomar, porque empezaron a drogarse, porque se van a dar cuenta. Y díganme si no, y ustedes me dirán, las personas que conocemos con ese tipo de cosas, y ustedes van a decir, Fer, ¿y luego qué pasa si yo tengo un hijo así? ¿O tengo una hija así? Bueno, nosotros como matrimonio, en algún punto, alguno de nuestros hijos pasó por esas confusiones. Pero tanto como pasó en la iglesia de alguien que ya estaba súper metido en esto, y que en oración y en ministración y en un trabajo de la palabra realmente Dios les hizo ver esa confusión y les hizo ver a esas dos mujeres que estaban diseñadas como mujeres para ser como el plan de Dios hizo sobre ellas. Y es algo extraordinario, así como pasa de personas que de pronto dices, es que es hombre-mujer y de pronto es hombre-hombre o mujer-mujer. Así pasa también cuando se quitan esas ataduras y la persona de pronto dice, ¿qué me pasó? ¿En qué estaba? ¿Por qué estaba en eso? Se quita eso que es algo, por eso esto no se puede hablar en cualquier lugar porque se ve como un ataque directo a personas que están en eso. Pero por eso necesitamos una madurez espiritual para escuchar esto. Ahora, si uno de nuestros hijos está en eso, como padres, en la oración, en la intercesión, en que el Espíritu Santo se muestre sobre nuestros hijos, se los, se los testifico, esos demonios se van, esas confusiones se van. Y eso pasó con uno de nuestros hijos. ¿Y entonces qué pasó? Cuando se fueron esas ideas, gracias a Dios, hoy uno de nuestros hijos está a punto de casarse en Cristo, de una manera que hace 5 años nosotros hubiéramos dicho es imposible. Pero por eso les digo, humanamente para nosotros en nuestras capacidades no lo va a hacer. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y obedecemos lo que Él nos pide, vamos a ver maravillas. Porque yo les aseguro, ningún padre, madre, lo que fuera, va a estar en paz si hay ese tipo de desviación. Y no es por el hecho de que la deshonra y lo que fuera a nivel social, sino a nivel espiritual. Y de hecho quiero que lo vean así. Cuando eso ocurre, se rompe
el círculo de la vida, porque un hombre y un hombre no pueden procrear, y una mujer con otra mujer tampoco pueden procrear. Ya no hay vida. No hay humanamente una forma de hacer eso. Y eso está diseñado para destruir, de alguna manera, de frenar la vida. Entonces, ahí no sé por qué me metí tanto en eso, pero es importante. La impureza. La impureza viene detonada de varias cosas que no son lo que quiere Dios en nosotros, las pasiones sensuales, que de hecho todo esto es como un poquito de otras connotaciones de la inmoralidad sexual, las pasiones sensuales, pero aquí vamos al 20. Y aquí en el 20 nos habla de algo que en estas comunidades como la que estamos hoy, por eso les dije que Dios habla muy específico a comunidades, y se llama la idolatría, la hechicería. Hoy, la idolatría y la hechicería sí existen tal vez como esa hechicería donde le meten cosas a ciertas cosas para hacer un hechizo y literalmente esas personas se denominan brujas, chamanes o lo que fuera. Pero hoy existen otras formas, otras expresiones de esos hechizos y cosas que existen. ¿Saben qué es el hechizo? Es una serie de palabras y pensamientos que llevan a manipular una realidad. No sé si lo pueden entender de esa manera. Otra vez va una serie de palabras, acciones y pensamientos que me llevan a manipular una realidad. Querer manipular una realidad. Cuando nos damos cuenta que el único que puede crear la vida y las cosas es Dios. Y les digo porque yo también estuve metido en eso. Hoy existen otras hechicerías, como ya lo he dicho varias veces en este foro, como por ejemplo hoy en día las famosas barras Access. Tal vez algunos de ustedes ni las conocen ni las he escuchado, pero tal vez algunos de ustedes sí. Y muchos me decían, Fer, pero si eso es bueno, si eso borra las creencias, si eso es para vivir más libre. Vean, para vivir más libre, que hablamos de la libertad, que no está guiada por el Espíritu Santo. Está muy cañón todo eso, porque te lleva véanlo, y se los digo, y no se los estoy diciendo yo sin tener yo contexto de lo que es eso, ni siquiera investigándolo. Les estoy diciendo porque lo viví y porque mi mamá estuvo muchos años metida en eso. Y porque yo fui a muchas clases de barras. Y porque me dieron barras muchas veces. Y porque cada vez que hacía todo eso y el Espíritu Santo ya me empezaba a incomodar muchísimo, yo me daba cuenta que eso no era de Dios. Aunque aparentemente se hablara del amor. Pero vean, cuando alguien dice, yo voy a jalar la energía y voy a jalar la energía del dinero para ser abundante. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Díganme a qué se parece eso. Cuando empiezo a recibir más y más y más, porque yo soy infinito, porque yo todo lo puedo, pero no dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dicen todo lo puedo porque el universo está a mi favor y conspira y va a hacer todo lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque sigo la guía de mi corazón y mi corazón tiene todas las respuestas. ¿Cuántas veces, y aquí lo voy a poner, yo sé que esta palabra sí es algo que decía Dios, ¿de verdad quieres que hable de eso? Ok, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por ese corazón? Y ese corazón de las corazonadas dijimos, este hombre, esta mujer, es la que es el amor de mi vida. Es la que me va a rescatar, es que es caballeroso, es que... Y cuando te diste cuenta, tal vez pasó en la juventud, no lo sé cuándo pasó, nos rompieron el corazón. A ver, seamos sinceros, a ver, pónganme un número uno, ¿quién se dejó llevar por su corazón? Y cuando vieron, nos rompieron el corazón de alguna manera. De alguna manera. Ahora, yo sé que es de valientes, como reconocerlo, ¿no? Yo sí. Yo sí me dejaba llevar por mi corazón y decía, no, sí, es que esa mujer. Y a veces viene este punto que se llama idolatría. La idolatría es hacer un ídolo, poner por encima de todo.
esa persona. Yo también idolatraba a mis parejas y las hacía como una parte de rescate de mi vida, creyendo que ellas iban a ser la solución para todos mis males de desamor y de que no me sentía amado, o en ese caso. Yo estoy abriéndome, ahora sí, abiertamente de lo que a mí me pasaba. Y ahí es donde otra vez nuestra libertad, nuestra aparentemente intuición y que las respuestas las tenemos todas en nuestro corazón, pues nos vamos a dar cuenta que nos van a ser perdernos. Sí, sí lo vemos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, qué hacen, y de verdad, yo les se los pongo, si ellos no conocen de la palabra de Dios, mucha gente que a mí me ha criticado por hablar de eso, de las barras de Access, y ahorita solo estoy hablando de eso, y también podría hablar de las constelaciones familiares, que muchos pueden decir, es que eso lo creó un sacerdote que estaba alineado a Dios. Pero les voy a decir dónde está la trampa. Porque también hace unos días, bueno, creo que ya les había platicado, estuve leyendo el curso de milagros, que ese es muy sonado en este tipo de espiritualidades, donde decimos, de verdad, es que el curso de milagros habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de Dios, es más, tiene citas bíblicas. O sea, vean hasta dónde puede llegar el engaño tan fuerte. Pero ¿saben dónde se van a dar cuenta? Lean el libro al principio y lean el libro al final. Si ustedes de pronto dicen, ay, no, Fernando está loco, a mí los cursos de milagros me han funcionado perfectamente, las barras de Access son lo mejor, porque con eso me siento liberada, pero váyanse a estudiar desde quién creó ese barras de Access. ¿Quién creó eso del curso de milagros? Hoy ChatGPT te dice. Y tú le puedes poner a ChatGPT, a ver, esto que lo creó, esta persona va alineada a los principios que enseñó Jesús en la Biblia y van a encontrar muchas cosas que se van a espantar. Por ejemplo, sí, en curso de milagros dice que eran, lo voy a parafrasear porque igual no me acuerdo exactamente, pero la idea la tengo, es que eran dos doctores de una universidad, psicólogos o con tendencia a la parte mental emocional, y que un día entre sus respuestas está la Biblia y todo, y de pronto dice, y está escrito textualmente, si quieren vayan a la fuente, dice, escucharon voces que les dictaban, que tenían que escribir un libro con ciertas cosas y entonces estaban creando algo para libertad, para crear maestros de luz que el mundo no va a entender. Maestros de luz que van a ir a un nivel superior. Y de hecho, cuando empiezas a leer, son maestros de luz que de verdad casi, no, no casi, literal, se quieren poner a la altura de Jesús. Y después al final te habla de eso. Vean, una cosa que dije, no, no puede ser, de verdad, que esté escrito eso y que por ignorancia creemos eso. Hay una parte que dice, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, no es tan poderoso como muchos dicen. Y dice otra cosa. De verdad, váyanse a las últimas páginas y a las primeras. No habla del respeto a Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado a quién leemos y a quién escuchamos. Porque yo fui de esos. Curso de milagros, bien bonito, el Espíritu Santo te guía. Sí, Jesús es amor y perdón, qué bonito mensaje del curso de milagros. Pero ¿bajo qué fundamento está? ¿A dónde te va a llevar eso? Qué bonita la constelación, porque vi que se reconcilió mi papá y mi mamá, y entonces ya eso está sanado. Vean cómo idolatramos. Yo idolatraba terapeutas holísticas, idolatraba sanadores espirituales. Dice, por algo les estoy diciendo. Y ahí es donde vienen muchas cosas que nos llevan a perdernos. Sé que me detuve mucho ahí, pero sé que en esta comunidad tenemos mucha influencia de eso y Dios quiere quitárnoslas. Por eso es que se creó esto, para poder ver la verdad detrás de todo esto. Y luego nos lleva después, que ya son actitudes, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, ambición, discordias, división. Todas estas ya las conocemos. Aún en ese mundo te dicen que no hagas esto, pero nos damos cuenta que se actúa de la otra manera.
envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, pecados parecidos. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no va a ser heredero del reino de Dios. Y hay muchos que dicen, es que todos somos hijos de Dios. Y creo que el miércoles pasado nos dimos cuenta que no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios se parecen a su Padre, actúan como su Padre o se esfuerzan por actuar como su Padre. ¿Por qué? Porque su Padre los educó y el Padre nos educa a través de la palabra. Por eso todo aquel que se dice hijo de Dios o que puede decir que en el nombre de Jesús o puede citar a Jesucristo o puede decir el Espíritu Santo yo lo canalizo y el Espíritu Santo me habla. En la palabra dice, no te conozco, no te conozco. Porque lo que hace que nos conozca nuestro Dios es nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir. Es un proceso. Todos venimos de esos tipos de mundos hacia atrás, pero Dios nos quiere hacer criaturas nuevas. Y luego el 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor primeramente a Dios, amor al prójimo, también obediencia. Y luego eso nos lleva a alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y sobre todo fidelidad. La fidelidad va acompañada con la obediencia. El ser fiel a Dios y a lo que nos lleva más allá de cumplir un mandamiento, sino de saber a ciegas, de decir, es que si Jesús lo está diciendo aunque no lo entienda, es porque definitivamente es algo bueno para mí. Es un proceso. Al principio vamos a decir, no entendí nada de lo que dijo Fernando o de lo que están diciendo en esa palabra. No entiendo nada. Pero si en obediencia lo hacemos, y aquí viene la parte del versículo 23, que es la clave, la humildad. Reconocer que no lo sabemos todo. Reconocer que nos podemos equivocar. Reconocer que podemos estar equivocados. Y que en esa humildad decirle a Dios. Y esto ya es como algo que yo quiero como pues decirles. Es, si dudan de algo, si no están seguros de algo, no lo hagan y pregúntenle primero a Dios. Si están seguros que está alineado a la palabra, que Dios lo respalda, aún así pregúntenle a Dios. Tengan la humildad de decir, Dios, estoy viendo que todo esto está perfecto, este negocio, esta pareja, lo que sea. Dios, tú ves más allá que yo. Humildemente yo te vengo a pedir tu consejo y tu guía. Y lo dije el miércoles pasado. También pedir el consejo de personas, hombres de Dios que se dedican a estos ministerios. Sí existen. Padres, curas, pastores, gente que se dedica a eso totalmente, pero que vamos a ver congruencia. O sea, vean, no te vas a encontrar un pastor pues por aquí sacando su péndulo y jalando energía y diciendo tanta cosa de las otras cosas que existen, se los prometo. Uno que es realmente hijo de Dios no lo vas a ver haciendo eso, ¿sí? Porque, ¿qué está haciendo la otra persona? Se está dejando llevar por sus impulsos y sus dones según espirituales y psíquicos. Entonces, la humildad nos va a llevar a ese control propio donde el Espíritu Santo va a poder guiarnos. Y dice, no existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han sacrificado allí. Ya que vivimos con el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos. Vean, es que la vanidad es querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros o sea, ahora sí nos llena como de orgullo. Pero dense cuenta que el orgullo donde no está Dios es donde detona que no tenemos humildad. ¿Sí? Entonces dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias de unos a otros. Y hay una parte importante que, bueno, ya casi estoy llegando al final. De hecho, tenía preparadas más partes, pero así es Dios. Es miren. De hecho, aquí está. Dice Deuteronomio 4, porque Dios quería que fuera muy específico sobre la idolatría. Y vean qué dice, pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vinieron a una figura del Señor el día que les habló
desde el medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con forma de figura, de hombre, de mujer. Y a veces esos ídolos pueden ser figuritas decorativas de un Buda, ya lo había hablado esta vez, pero Dios quería que lo volviera a reafirmar. Una manita de gato ahí de buena suerte de los chinos, una pirámide porque es de sabiduría, un vortex de lo que sea que te hayan dicho. Todo eso, si tu fe está en eso para tener dinero, paz y lo que fuera, aún el Gili, bueno, les voy a decir aquí, aún el Gili, si tú le tienes la fe al Gili, es idolatría. Porque el Gili es una herramienta, pero el que hace todo y el que sana es Dios. Y se puede usar cualquier tecnología para que entonces vaya a eso. Pero tenemos que tener cuidado en eso. Y luego dice, sea de hombre o mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren los cielos y vean el sol y la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. Ven que hoy también está de moda, ay, el dios sol, la luna. Es que nos alineamos a los astros y wow, es que cuando el sol y la luna y el planeta no sé qué está alineado, entonces es el momento donde se está abriendo un portal. Y entonces en ese portal, wow, toda la abundancia va a llegar y lo que yo pida se va a manifestar. Cuidado, eso no es de Dios. Y de hecho, yo les voy a decir, cuando yo estaba en este proceso, decía, ¿por qué nos quieren condicionar a tiempos y números, hablando de la numerología del zodiaco, de que ese año, porque alguien dijo y lo construyó, es así? Y yo les decía, ¿y dónde quedan los milagros? Porque yo conozco un Jesús que en medio del año 1, 5, 10, 23 de la numerología o del zodiaco del año chino, bla, 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 rompe todo eso en el momento que sea. No depende de tiempos, ni de cosas, ni de oráculos y de cosas, porque Cristo tiene el poder. O díganme si alguien no ha visto eso. Si nosotros, y aquí lo pongo así, si nosotros nos dejamos gobernar por estos tiempos y por estas ideologías, es una de las trampas más grandes porque es muy sutil. Es muy bonita porque qué padre adorar al sol, qué padre dejarnos llevar por los horóscopos, qué padre dejarnos llevar por los astros. Pero cuando nos damos cuenta, ya estamos metidos en todas esas cosas. Y cuando te das cuenta, es bien difícil salir. Porque crees tanto en eso, que cuando alguien viene y te viene a leer de la palabra de Dios, dices, ay, no, qué aburrido. Ya eso, nada más escuchar la palabra y de que son batallas y muertes. Y ahorita estoy parafraseando cosas que decía mi mamá en su proceso. Porque mi mamá renunció a eso. Fue muy fuerte romper esta atadura. Sigue siendo fuerte romper la atadura de la idolatría a todo ese mundo. Y mi mamá, de verdad, en su corazón era ayudar al prójimo, llevando a las personas a una constelación. Y yo también, pensando que estábamos en lo correcto. Pero cuando, ¿saben cómo nos dábamos cuenta que no? Porque yo empezaba a observar y decía, a ver, siempre van a constelar el tema del dinero. Y pasan 6 meses y otra vez van a constelar el tema del dinero. Y se la pasan así años. Y luego, ¿qué más veía? Que más alejados de Dios. O sea, su fe estaba totalmente en esa terapia. Eso es idolatría. Y luego dice, todas las fuerzas del cielo no caigan en tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se les dio a todos, dice, el Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden, que el Señor su Dios los rescató de ese horno de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que son ahora. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Ok, son ustedes libres. Ustedes pueden seguir decidiendo abriendo esas puertas de la idolatría, de la hechicería, disfrazada de nombres más modernos y de cosas aparentemente espectaculares. Pero les dice Dios, ahí no estoy yo, ahí no está Él. Porque si estuviera, estaría escrito aquí. Y no está escrito aquí.
De hecho, nos advierte que tengamos cuidado con todas esas influencias. Y vean, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Mi esposa leyendo la palabra hace unos días me dice, es que la palabra habla del zodiaco. Y yo, ¿en serio? ¿Del zodiaco? Sí. Y aquí nos remonta a la historia de uno de los reyes, por eso está en Segunda de Reyes, versículo 23, y se habla del rey Josías. El rey Josías venía de una descendencia donde sus antecesores idolatraban toda clase de cosas, a la luna, al sol, a la tierra, a los hechiceros, hacían rituales, ponían los becerros de oro y todas esas cosas. Y todas esas maldiciones venían pasando de generación en generación, hasta que de pronto Josías, que tenía 8 años, que ahorita nada más estoy un poquito parafraseando la historia, él conoce la palabra que estaba escrita, el libro sagrado, y empieza a tener una revelación. Y conforme él fue un rey que a los 8 años fue rey, tuvo esa revelación y a partir de ahí él decide romper con eso. Y entonces es por eso que él dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de la Segunda Orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. De hecho, el dios Baal, si ustedes lo buscan, tiene cuernos. O sea, es algo que de pronto dices, ¿cómo la gente, pues por ignorancia, rendían a eso? Dice, para Acera, que era una diosa, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de cedro, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá. Déjame aquí para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, escuchen, y asimismo a los sacerdotes idólatras. Hoy los sacerdotes idólatras podremos llamarlos como esos guías espirituales. Esos guías espirituales puros que tienen una conexión con ciertos portales y dimensiones. Y ese incienso es la magia y la energía que mueven, porque ellos la hacen bajo su propia conciencia y entendimiento. Pero vean aquí dice qué hizo ese rey. Dice, a todos ellos, dice, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Se habla de todo eso que es oráculo. O sea, yo cuando leí, de verdad, esto yo no lo había leído en todo mi transitar, que soy, o sea, apenas llevo 5 años de leer la palabra, y dice, y a todo ejército de los cielos. Hizo sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, los convirtió en polvo y echó polvo sobre los sepulcros. O sea, y aquí me remonta cuando Pablo, si ustedes recuerdan en la conversión de Pablo, que antes era Saulo y destruía a toda la parte que era cristiana, y Dios lo convirtió en un proceso, dice que todo lo que era antes él se daba por basura. Y entonces hoy les quiero decir que esto que de verdad yo sé, no sé, aquí seguramente está mi mamá, pero para nuestra familia, para mi mamá, que veníamos de esta atadura tan fuerte. Fue muy fuerte y fue doloroso el romper esto. Nosotros en nuestras fuerzas no hubiéramos podido, porque de pronto yo tenía la colección de Laín Calvo, tal vez algunos de ustedes conocen ese autor, que Laín es un español que habla de Jesús, muy bonito, y cuando empiezo después a leer con este entendimiento me daba cuenta que él decía, tú manifiestas todo lo que tú quieres. Y ya es cuando dije, eso no está alineado a la palabra. O sea, y ya empiezo a leer y empiezo a ver toda la basura. ¿Y saben cuánto me costó esa saga? Me costó casi 18,000 pesos. ¿Y entonces qué hice? No sirve. ¿Y saben por qué? Porque hoy yo tengo un hijo, tengo hijos. Y que si ellos llegan a leer esa información, ¿qué creen? Se van a confundir. Y entonces va a venir esta maldición, como pasó con esta historia de reyes. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hoy nos quiere decir Dios? Que Él nos quiere liberar de esto y que solo el Espíritu Santo nos va a dar la revelación para quitarnos de todas esas cosas. Porque podríamos decir muchos de nosotros, es que no pasa nada, no pasó nada, yo fui, estuve allí.
No pasó nada. ¿Qué creen? Sí pasó. Porque esas cosas podrían aún seguirnos afligiendo. Pero ¿cuál es la buena nueva? Que Cristo te está limpiando. ¿Y que quiere Dios? Te quiere seguir limpiando de todo ese mundo que de pronto la gente dice, ay, si yo solo estoy hablando del amor, ¿qué tiene que ver eso con que me esté yendo mal en el dinero? ¿Qué tiene que ver eso con que mi matrimonio esté destruido o tenga tanto conflicto? Bueno, esas son puertas espirituales, que si no las cerramos por completo, y créanme, yo se los expongo así literalmente en mi testimonio. Mi esposa cuando nos casamos yo tenía aún abierta la puerta. Yo le decía, amor, estás exagerando, o sea, nada más están haciendo una limpieza con los rituales mayas y están invocando al dios de la luna y el sol. No pasa nada, es algo así como tradicional mexicano. Y ella, como ya conocía de Cristo, se alejaba y decía, me siento contrictada, o sea, no puedo estar ahí. Y yo, ay, qué payasa, o sea, ¿qué tiene? Pero cuando el Espíritu empezó a confrontarme más y a ver con los ojos espirituales, empezaba a ver literalmente cómo se movían esas otras cosas. Y decía, es que no puede ser. He estado engañado. ¿En dónde he estado? ¿En dónde me he arrimado? ¿Con quién he estado cerca? Pero no es para lamentarme y sentirme culpable. Si no quiero que vean esto, si hoy están hasta aquí, llegaron a esto, y alguno de ustedes ha pasado por estas confusiones, la buena nueva, ¿saben qué es? Que hoy Cristo te lo está revelando y que Él quiere que a partir de hoy empiece ese proceso de más limpieza en ti. Y te vas a dar cuenta mientras rompas todas esas cosas de la idolatría, de la hechicería y de lo que haya pasado en cualquiera de sus formas, va a llegar más la expresión del Espíritu Santo en ti y del amor de Dios. Porque hay una lucha espiritual. Quiero que lo vean. Hay una guerra espiritual que nos lo dijo la palabra la semana pasada y esta, donde esas huestes espirituales que no son de Dios, que no podemos ver, están luchando contra los ángeles y el Espíritu de Dios. Es algo que podemos decir, ay, no, pues eso es filosófico, pero díganme quién no ha estado a veces presa ante una situación que dices, esto no viene de Dios. A ver, pónganme un dos, ¿quién no ha sentido que diga, esto se siente que esto no viene de Dios? Es algo que está sobrepasando, es inexplicable. ¿Qué está pasando? Yo estoy seguro que todos hemos pasado por eso. Pero aquí es donde les digo, si eso pasa, no es para tener miedo, es para que más nos metamos en Dios. Y es ahí donde Dios nos va a dar esa libertad de cortar todos esos actitudes, pensamientos pecaminosos que nos estaban llevando a muerte. Mi mamá no se estaba dando cuenta que eso es lo que le estaba llevando a muerte. Yo lo podía ver y me dolía como su hijo. Decir, es que ella tiene tantas ataduras y secretos, pero Dios fue misericordioso y la sacó y la está restaurando. Entonces, se los dice una familia que sí decía que amaba a Jesús y que amábamos a Dios, pero en nuestras acciones amábamos la idolatría. Amábamos todas esas cosas pensando que era la solución para nuestros males. Y se los testifico. Gracias a Dios, eso se ha ido de mi casa, de la casa de mi mamá y de a partir de ahora espero que también de cada una de sus casas. ¿Sale? Entonces vamos a terminar. No sé si quieren que ore específicamente. Oremos todos por algo de lo que hoy la palabra sé que tal vez nos dejó, porque Dios hace eso. O sea, la palabra no es como, ah, sí, qué bonito, o sea, todos somos hijos de Dios y Dios nos ama. La palabra es para llevarnos y pasarnos por ese filtro y decirnos, hey, todavía aquí hay algo que necesitas quitar. Y no es por manipulación, quiero que lo vean realmente, es porque nos ama, porque sabe que eso es como un niño, yo se lo explicaba a mi mamá, porque ella no lo podía entender, le decía, es como un niño que le encantan los helados de cerezas, 4 bolas de cereza, pero si se los come y se los come y se los come, se va a intoxicar. Y a veces somos esos niños que nos encanta lo espiritual, eso otro, o esas otras actitudes. Entonces hay que romperla. Entonces, o alguien quiere compartir algo, bueno, de esta palabra, no sé, siento que tal vez alguno
quiera compartir algo de esta palabra, si esta palabra les resonó, si hay algo que específicamente ustedes quieran testificar también de esto, lo vamos a hacer antes de orar, si alguien lo quiere hacer. Ok, vamos a orar por decisiones importantes y vamos a orar por, déjenme ver aquí. Y todos los que estemos, acuérdense, todos vamos a meternos en oración real por el hogar, por abrir los ojos de la ignorancia, por el discernimiento y la claridad mental. Es que, de verdad, vivimos en un mundo de tanta confusión, y también la paz de nuestro país. Pero, de hecho, les iba a dar una palabra. Acuérdense, el Salmo 91. Más que el Salmo 91, el hecho, ven que muchos usan el Salmo 91, hasta hay curanderas, hechiceras que usan el Salmo 91. Pues, se los digo porque yo lo viví, yo fui a ellas y me decían, léete el Salmo 91 y con eso vas a hacer una cruz de sal y vas a hacer esto porque con eso va a tener una protección. Imagínense hasta dónde llegamos. Yo lo hice. Y entonces... Pero cuando ya empiezo a leer otra vez y empiezo a tener otro discernimiento y leo el Salmo 91 con otra conciencia, ahí dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a tu casa no llegará, porque mandará a tus ángeles alrededor de ti. Entonces, si nosotros realmente lo creemos y estamos en esa presencia, aunque el país, el mundo se vea caído, no nos va a llegar. Tenemos que ser confiados en nuestro Dios. Porque esto no ha pasado solo ahorita, ha pasado en toda la historia. Entonces, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Hagamos una respiración. Y antes de orar, si Dios hoy te mostró cosas tuyas que debes de cambiar, ponlas delante de Él para que Él te ayude a que haya cambios en ti. Y simplemente ahorita tráelas a tu mente. Y eso lo vamos a orar junto con las preocupaciones o cosas que haya en cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces ahora sí, cerremos nuestros ojos. Y que oremos cada uno como si estuviéramos orando por nuestra propia familia, por un hermano que se duele y que está en esos procesos. Así que, amado Dios, cuán grande son tus revelaciones. Qué maravilloso eres de poderte mostrar en nuestras vidas y mostrarnos lo que el mundo no nos puede mostrar. Qué regalo estamos recibiendo hoy de darnos esa claridad en nuestras vidas y de quitarnos de esas raíces de pecado que tú quieres destruir en cada uno de nosotros. Porque sabemos que no lo estás haciendo porque lo merezcamos, porque seamos especiales, porque tengamos un don especial, sino simplemente porque tú nos elegiste por amor y porque quieres hacer tu obra en nosotros. Porque yo sé que quieres que cada uno de los que estamos aquí o que veamos la grabación seamos un testimonio vivo de lo que tú haces en nuestras vidas. Que tú eres el único que puede sanar nuestra alma. Que tú eres el único que nos puede dar vida eterna, que tú eres el único que nos puede sacar de ese hoyo en el cual muchas veces nos metimos. Y tú eres el único que nos puede dar una vida nueva y nos puede dar una nueva identidad. Formar una criatura nueva, donde el mundo podrá recordarnos lo que fuimos antes. Pero tú, mi Dios, siempre nos vas a recordar lo que somos ahora. Porque tal vez no somos ya la obra terminada, pero ya estamos en construcción. Y por eso, mi Dios, yo te agradezco tanto y te exponemos cada uno nuestro corazón con ese amor abierto hacia ti, porque cuán grande eres, Padre, tan misericordioso, porque en medio de las aflicciones y de las pruebas que hemos tenido, tú has estado ahí. Te reconocemos y por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo de ti, porque nos amas. Así que, mi Dios, en este momento te pedimos por cada una de las decisiones que cada uno de los que estamos aquí tomemos. Que nos ayudes a que en el momento o antes de tomar la decisión oremos fuertemente, adoremos fuertemente,
para que seas tú quien nos confirme que esa decisión que tomemos sea guiada por ti y que estemos haciendo tu voluntad ante todas las cosas. También te pedimos, Padre, por las personas que no tienen un trabajo, Padre, que les lleves a un trabajo donde estés tú, donde la obra sea servirte, mi Dios. Ayúdales a saber que contigo tú nos cubres y dice tu palabra, que no nos preocupemos de qué voy a comer o de qué voy a vestir, porque tú eres grande también en abundancia. Y no solo nos das la abundancia de este mundo, lo material, sino que nos das abundancia de paz, que en medio de esas preocupaciones nosotros podemos estar firmes en paz, de que tú nos sostienes, en medio de que de pronto las cuentas bancarias, las situaciones laborales no estén como pensamos. Nosotros vemos a largo plazo, porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros y nos va a proveer lo que realmente necesitemos en cada instante, que nos podamos entregar a su obra. Así que mi Dios, gracias por todo eso que estás haciendo y también te pedimos, Padre, que tengas misericordia por las personas que están siendo atacadas y las familias que están siendo destruidas por el enemigo a través de la muerte. Y sabemos que aunque pasemos por valles de sombras de muertes, aunque haya muerte literal, Padre, yo sé que tu gloria se puede revelar en medio de esas familias, que a partir de ese proceso tan doloroso, tú puedes acercar a esas personas, a esos hijos tuyos a tu palabra, que tal vez tenía que pasar esto para poder acercarse así, y que eso les abra una nueva oportunidad, una nueva a cada una de esas familias. Dales paz, Padre, pero sobre todo, llévales tu palabra, llévales tu evangelio, acércate a ellos, porque yo sé, Padre, que tú lo vas a hacer. Así que mi Dios, en este instante y en este momento, yo te pido, Padre, porque cortes de cada uno de nosotros esos lazos y ataduras por generaciones de idolatría, de hechicería, de todas esas prácticas espirituales que no te honran. Y aquí es donde yo les digo a cada uno de ustedes si lo quiere hacer, ponerse de rodillas, si lo siente. Esto no es obligado, esto es con un corazón sincero. Y es un corazón, tal vez ahorita no puedes doblarte de rodillas, pero sí puedes inclinar la cabeza y contrictar el corazón. Y si ahorita tú lo reconoces y lo sientes o alguna otra cosa que podrías tú detonar en tu corazón que no viene de Dios y que ha sido algo que te ha llevado a muerte, una actitud o algo, vamos a ponerla delante de Dios. Y si estás de rodillas, yo te pido que en este momento sepas que tenemos un Dios amoroso. Sepas que tenemos un Dios que puede absorbernos de todo esto, pero también un Dios que nos corrige. Un Dios que quiere que hagamos lo diferente. No nada más que nos quite todo esto y nosotros lo volvamos a llenar. Por eso yo te pido, Padre, que todos los que estamos aquí y que en este momento hemos decidido doblar nuestras rodillas y arrepentirnos, ayúdanos a poder ver desde dónde viene esta raíz. Ayúdanos a poder ver, tal vez solos no hemos podido, Padre. Pero en este momento, Padre, pido que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de los que estamos aquí reunidos en presencial o en la grabación. Porque aunque esto está grabado, tu presencia está aquí. Y te pido, Padre, que nos confrontes y que nos ayudes a que de un corazón sincero podamos arrepentirnos por todas esas prácticas, esas cosas, esas puertas que abrimos, tal vez en ignorancia, tal vez con conocimiento, con duda, no lo sé. Pero tú eres tan bueno, mi Dios, así que te pido que nos perdones, que nos arrepentimos de corazón por todo eso, mi Dios. Y que ayúdanos para que ya no más, eso opere en nuestras vidas. Te pedimos que ya no más, eso opere en nuestras futuras generaciones. Que en el nombre de Cristo Jesús tú rompas, mi Dios, todas esas ataduras, todo eso que nos tenía atados a otras cosas que no eras tú. Ayúdanos a que podamos estar atados solo a ti, mi Dios, solo a tu Santo Espíritu, solo conectados con esas cuerdas de amor que es tu palabra. Y dice tu palabra que esas cuerdas de amor que caen sobre cada uno de nosotros, jamás no hay nada
ni nadie, ni huestes espirituales, ni cualquier tragedia, ni enfermedades, ni nada, porque dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque ya estamos atados a ti, mi Dios. Y eso, aunque algo nos quiera destruir, eso que nos lleva a estar conectados a ti, jamás nos va a separar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a que eso que nos ata a ti sea más fuerte y que estemos totalmente conectados a tu amor. Así que esas cuerdas de amor cayeron sobre nosotros. Esas cuerdas de amor cayeron sobre nosotros y solo voy a poner este canto unos minutos. Los que puedan quedarse a sentir este canto, precisamente se llama Cuerdas de Amor. Solo, aunque no te sepas la alabanza, solo escucha la palabra. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Padre, yo pido que esos velos, esas ideas, en este momento se rompan, Padre, porque esos velos están cayendo y los podemos ver con claridad, Padre, porque sabemos que estas cuerdas de amor están sucediendo. Mi fe se está encendiendo. Y esa fe se enciende en cada uno de nosotros, nos podemos levantar de cualquier Hoy me aflicción. vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
pues bueno, Él nunca va a perder el control. Él siempre lo tiene. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Rendirnos a Él y dejar que esas cuerdas de amor toquen nuestro corazón y que entonces ahí es donde Él nos va a levantar en fe para saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el único que nos puede fortalecer es Él, porque todo lo demás se va, pero Él es eterno. Así que quiero que le demos un aplauso a nuestro Dios por esta sesión del día de hoy. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Pues de verdad que siempre que preparo digo, no sé qué va a hacer Dios hoy en nosotros, en cada uno de nosotros, pero de verdad este mensaje del día de hoy fue muy específico. Sé que nos llegó a cada uno de nosotros y que trabajemos para cerrar esas puertas que Dios quiere que ya no operen más en nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, grupo, nos vemos el siguiente martes. Si tienen esto que está llegando, compártanlo a alguien más. Y si hoy hubo algo que siente cada uno de ustedes, compártenlo por favor en el grupo de WhatsApp porque recuerden, es así como se expande. Si alguno dice, Ana dice, yo sentí esto, me hizo Dios ver esto, eso es parte de servir al reino. Porque va a causar de pronto de, oye Ana María, ¿por qué estás diciendo eso? A ver, me causa curiosidad. Acuérdense, así nos quiere utilizar el Señor. ¿Sabes? Si gustan abrir sus cámaras, nada más para grabar igual el, el video de hoy. Y pues bueno, súper. Allá los veo. Raúl, excelente. Entonces, aquí estoy grabando. Pues aquí estamos terminando la palabra del día de hoy. También hoy Dios nos revela algo fuerte, nos revela cosas de la idolatría y cómo con nuestro Dios Él nos hace fuertes y nos enseña lo que es verdadero en espíritu. Así que yo le doy tantas gracias a Dios de ser ese canal de comunicación donde nos habla a todos los que estamos aquí y gracias a cada uno de los que están aquí escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a seguir trabajando cada uno de nosotros y pues que pasen un excelente miércoles y esto que hoy Dios nos llevó a seguir transformándonos. Es transformación. ¿Sale? Bendiciones desde aquí de Monterrey. Hasta pronto y cuídense mucho. Bye bye.